Hay hombres que guardan el orgullo como otros guardan el pan, para no morir. Y hay mujeres que aprenden a no necesitar nada de nadie, precisamente porque una vez lo necesitaron todo de un solo hombre. Esta es la historia de dos orgullos que se rompieron al mismo tiempo, solo que ninguno de los dos lo sabía todavía. El camino que llevaba hasta la hacienda Serrano no había cambiado. Eso fue lo primero que notó Amalia Quiroga cuando el carro detuvo su marcha en la entrada del pueblo. El mismo polvo amarillo, los mismos álamos flacos bordeando la vereda. El mismo olor a tierra seca mezclado con algo que podría ser, si uno no se cuidaba, nostalgia. Ella se cuidó. Tenía 38 años, una maleta de cuero marrón con las esquinas gastadas y una sola razón para estar ahí. No era él. Eso se lo había repetido tantas veces durante el viaje que ya sonaba como una oración. No vine por él, vine por el documento, consigo el papel y me voy. No vine por él. El pueblo la miraba sin reconocerla, o quizás sí la reconocía y prefería no decir nada. Ambas posibilidades le resultaban convenientes. Amalia bajó del carro sin ayuda, acomodó el bolso sobre el hombro y caminó derecha hacia la pensión de Doña Refugio, donde había reservado una habitación por 3 días. 3 días era más que suficiente. Encontraría a Francisca, la vieja empleada que conocía cada rincón de esa hacienda, le explicaría el asunto del documento de su madre y resolvería todo sin tener que cruzar más de 2 palabras con el dueño de esas tierras. Con él, con don Evaristo Serrano. Solo pronunciar ese nombre en su cabeza le tensaba la mandíbula, y Amalia Quiroga había aprendido a lo largo de muchos años difíciles a no desperdiciar tensión en quien no la merecía. Empujó la puerta de la pensión. El interior olía a guiso de verduras y a madera vieja. Una mujer gorda con el cabello recogido asomó desde la cocina, la miró de arriba a abajo y sonrió con esa familiaridad sin filtro que solo tienen las mujeres desde los pueblos chicos. ¿Usted es la señorita Quiroga? Señora, corrigió Amalia, con suavidad pero sin dudar. Quiroga, sí. Su cuarto está listo. La mujer secó las manos en el delantal y tomó una llave de gancho en la pared. ¿Viene de lejos? De suficientemente lejos. La mujer soltó una risita y no preguntó más. Amalia subió las escaleras, entró al cuarto, dejó la maleta sobre la cama y se acercó a la ventana. Desde ahí, si uno estiraba un poco la vista por encima de los tejados del pueblo, podía ver en la loma del fondo la silueta oscura de la hacienda Serrano recortada contra el cielo de la tarde. Amalia miró exactamente 3 segundos. Después cerró la cortina. Ella dice que volvió solo por un documento. Pero dime algo, ¿tú le crees? Porque yo todavía no estoy tan seguro. Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber qué pasa cuando ella finalmente se encuentre cara a cara con don Evaristo, suscríbete al canal y activa la campanita. No te vas a querer perder lo que viene. Don Evaristo Serrano supo que Amalia Quiroga había vuelto al pueblo antes de que su caballo terminara de beber agua en el abrevadero. Jacinto fue quien se lo dijo. El capataz entró al granero con ese paso cuidadoso que usaba cuando traía noticias que no sabía cómo entregar. Se quitó el sombrero, lo giró una vez entre los dedos y habló mirando al suelo. Don Evaristo, dicen que esta mañana llegó al pueblo la señora Quiroga, Amalia, la hija de don Próculo, que en paz descanse. Evaristo no levantó la vista de la viga que estaba revisando. Pasó los dedos por la madera, encontró la grieta que buscaba y asintió despacio. Dicen, doña Refugio la vio bajar del carro. La reconoció de inmediato, dice. Bien, Jacinto esperó. Cuando quedó claro que no habría más respuesta, volvió a poner el sombrero y salió sin hacer ruido, como había entrado. Solo entonces Evaristo se permitió soltar el aire que había estado reteniendo desde la primera palabra. Se apoyó contra la viga, cruzó los brazos sobre el pecho
Y por un momento largo y quieto, no fue el dueño de la hacienda más grande de la región, ni el hombre al que todos en el pueblo saludaban con el sombrero en la mano. Por un momento fue simplemente un hombre de 51 años, con una vieja herida que acababa de empezar a latir otra vez, sorda y constante, como siempre lo había hecho cuando menos la llamaba, Amalia. La había expulsado de esa hacienda hacía 17 años. La había mirado alejarse por el camino amarillo desde el corredor principal, con la espalda derecha y la mandíbula apretada, sin moverse un centímetro, mientras el carro se perdía entre los álamos. Y se había dicho, en ese momento y en los 1000 momentos difíciles que vinieron después, que había hecho lo correcto. Que una mujer que traiciona la confianza del hombre que la ama no merece ni las lágrimas ni el tiempo de ese hombre. Se lo había dicho tantas veces que casi lo creía. Casi salió del granero y caminó hacia la casa grande con paso regular, el mismo de siempre, el que no delataba nada. Los peones que cruzaron su camino lo saludaron y él respondió con ese gesto corto de cabeza que era su forma de decir: todo está en orden, sigan trabajando. Subió los escalones del corredor, empujó la puerta principal y atravesó el pasillo central hasta detenerse frente a la escalera. Al pie de los peldaños, a la derecha, había una puerta que llevaba 17 años cerrada con llave. Evaristo la miró 3 segundos, exactamente 3, aunque él no lo sabía, y después siguió caminando hacia su estudio. Sobre el escritorio lo esperaban las cuentas del mes, 2 cartas del banco de la ciudad y una nota de su hermano Braulio anunciando que pasaría a visitarlo a fin de semana. Evaristo dobló esa nota en 2 sin terminar de leerla y la dejó a un lado. Se sentó. Abrió el primer legajo de cuentas. Los números estaban ahí, ordenados y concretos, y él los miró fijamente durante varios minutos, sin procesar ninguno, porque en algún lugar detrás de sus ojos seguía viendo esa misma imagen de siempre. Amalia de espaldas, el carro alejándose, el polvo amarillo cerrándose sobre ella como una cortina, solo que ahora la cortina se había abierto de nuevo. Golpeó la mesa con los nudillos una vez, suave. Se pasó la mano por la cara y con la disciplina de toda una vida de mando obligó a sus ojos a volver a los números. Ella había venido por algo. La gente no volve a los lugares donde fue herida si no tiene un motivo concreto. Averiguaría cuál era ese motivo, lo resolvería de la forma más breve posible. Y ella se iría de nuevo por el mismo camino amarillo. Eso era todo. Eso era todo lo que iba a pasar. En el pasillo, inmóvil al pie de la escalera, la puerta cerrada no dijo nada. Amalia no había planeado ir a la hacienda al día siguiente. Había planeado esperar, tantear el terreno, quizás mandar recado con alguien de confianza para preguntar si Francisca seguía trabajando ahí. Pero cuando la mañana llegó fría y clara, y ella se quedó sentada en el borde de la cama, mirando sus propias manos durante demasiado tiempo, entendió que esperar solo le daría más oportunidades a sus nervios de volverse en su contra. Así que se vistió, se recogió el cabello, se miró al espejo el tiempo justo para confirmar que el rostro que devolvía el reflejo era el de una mujer serena, y salió. El camino hasta la hacienda era 20 minutos a pie por la vereda de los álamos. Amalia los caminó despacio, sin apuro, con los ojos al frente. El aire de la mañana olía a pasto mojado y a humo de leña. Los pájaros hacían su escándalo habitual en las ramas altas. Todo era igual. Todo era exactamente, cruelmente igual. Y ella respiró hondo y siguió caminando. El portón principal de la hacienda Serrano estaba abierto, como siempre había estado en las horas de trabajo. 2 peones que cargaban sacos desde un carro la vieron llegar y se detuvieron. Uno de ellos, joven, con cara de no saber qué hacer,
fue a buscar a alguien antes de que Amalia pudiera decirle que no era necesario. No fue necesario igualmente, porque Jacinto apareció desde el costado del granero antes de que el muchacho llegara a ningún lado. El capataz se detuvo al verla. Algo cruzó por su cara. Reconocimiento, sorpresa y algo más que Amalia no quiso leer con demasiado detalle. Y entonces se quitó el sombrero con un gesto lento y respetuoso. Señora Quiroga, Jacinto, ella asintió. ¿Está el patrón? Está. Una pausa breve. Lo aviso. Gracias. Lo esperó de pie en el patio central, sin moverse hacia la sombra del corredor, aunque el sol ya empezaba a calentar. No quería estar apoyada en ninguna pared de esa casa cuando él apareciera. Quería estar de pie en terreno abierto, con espacio para respirar. Escuchó sus pasos antes de verlo. Ese ritmo regular, pesado, sin prisa, era exactamente el mismo. Evaristo Serrano era el tipo de hombre cuyo paso no cambia con los años, porque refleja algo más profundo que el cuerpo, refleja el carácter. Y el carácter de ese hombre nunca había sabido moverse de otra forma que no fuera directo, firme y sin anunciar lo que pensaba. Apareció en el umbral de la puerta principal. 17 años. Amalia los contó en un segundo en la línea de sus hombros, en el gris que había ganado en las sienes, en las arrugas nuevas alrededor de los ojos. Pero los ojos eran los mismos, oscuros, quietos, imposibles de leer para quien no los conociera. Ella los conocía. Por eso bajó la mirada medio segundo antes de volver a levantarla. Evaristo la vio desde el umbral y el tiempo hizo algo extraño. Se contrajo. No era la misma muchacha de 21 años que había cruzado ese portón la última vez. Era una mujer, con el peso real de los años encima, con algo en la postura que decía: he cargado cosas difíciles y no me han doblegado. El cabello oscuro recogido sin adornos, el vestido sencillo, limpio, de viajera que no intenta impresionar a nadie. Y sin embargo era ella. Y eso era suficiente para que algo en el centro de su pecho hiciera ese movimiento mínimo, casi imperceptible, que él llevaba 17 años aprendiendo a ignorar. Bajó los escalones del corredor y caminó hasta el centro del patio. Se detuvo a 3 metros de ella. El espacio entre los dos era exacto, calculado. El de dos personas que saben que acercarse más sería admitir algo. Señora Quiroga, su voz salió pareja. Estaba satisfecho con eso. Don Evaristo, la de ella también. Menos satisfecho con eso. Un silencio. Los peones del carro habían fingido muy profesionalmente que tenían cosas urgentes que hacer en el otro extremo del patio. Supongo que no vino de tan lejos sin un motivo, dijo él. No. Amalia abrió el bolso que llevaba cruzado al pecho y sacó un papel doblado. Lo sostuvo con las dos manos sin extenderlo todavía. Vine por un documento que perteneció a mi madre. Un título de propiedad sobre un terreno pequeño al norte del pueblo que ella dejó en custodia en esta hacienda antes de morir. Tengo razones para creer que está guardado entre los papeles viejos del archivo. Evaristo miró el papel en sus manos. Luego la miró a ella. ¿Y por qué no mandó una carta? La pregunta era razonable. Era tan razonable que Amalia tardó un segundo en responder, y ese segundo le costó caro porque él lo notó. Porque un documento así requiere identificación personal para ser entregado. Pausa. Y porque prefiero resolver mis asuntos de frente. Algo en la comisura de los labios de Evaristo se movió. No llegó a ser una sonrisa. No llegó a ser nada identificable. Está bien, dijo. Jacinto le mostrará dónde está el archivo. Puede revisarlo esta tarde, si quiere. Gracias. No hay de qué. Se dio vuelta para regresar a la casa y entonces se detuvo, sin girarse del todo.
El archivo está en orden. Si el documento existe, lo va a encontrar rápido. Si el documento existe, Amalia oyó perfectamente lo que no había dicho. Y si no existe, no hay nada más que la traiga aquí. Apretó el papel entre los dedos y no dijo nada. Él ya había subido los escalones y desaparecido adentro. El archivo de la hacienda Serrano era un cuarto pequeño al fondo del ala derecha, con una ventana angosta que dejaba entrar apenas un hilo de luz y estantes de madera oscura cargados de legajos, carpetas y cajas de cartón ordenadas por año. Olía a papel viejo y a ese polvo particular que acumulan los documentos que nadie ha tocado en mucho tiempo. Jacinto la dejó ahí con un farol encendido. Le explicó brevemente el sistema de orden, por fecha de izquierda a derecha, los más antiguos al fondo, y se retiró con la discreción que lo caracterizaba. Amalia trabajó durante casi 2 horas. Era metódica. Lo había sido siempre, incluso de joven, cuando la gente del pueblo la miraba raro, porque una muchacha de peón no tenía por qué saber leer con tanta fluidez, ni moverse entre papeles con tanta soltura. Su madre le había enseñado. Doña Eugenia Quiroga había sido una mujer discreta con una inteligencia que el mundo rural nunca supo del todo qué hacer con ella. Y le había traspasado a su hija esa mezcla particular de precisión y paciencia. El documento tiene que estar aquí, pensó Amalia mientras abría otra carpeta. Mamá lo mencionó en la última carta. Dijo que lo había dejado en la hacienda Serrano para que no se perdiera durante la mudanza. La última carta, escrita 3 semanas antes de que su madre muriera, cuando Amalia ya había dejado el pueblo y estaba tratando de reconstruir su vida en las tierras del sur, con las manos vacías y el corazón en el mismo estado. No encontró el documento esa tarde. Encontró papeles de compraventa, contratos de arriendo, registros de cosecha, correspondencia comercial con fechas que retrocedían décadas. Todo perfectamente ordenado, todo perfectamente inútil para lo que buscaba. El legajo correspondiente al año en que su madre había muerto tenía una sección incompleta. Varias carpetas faltaban o habían sido archivadas en otro lugar o simplemente no estaban. Cerró la última caja con cuidado, apagó el farol y salió al pasillo. Afuera, la tarde había avanzado sin que ella lo notara. La luz dentro de la casa era esa luz dorada y larga de las últimas horas del día, la que entraba sesgada por las ventanas y dibujaba rectángulos cálidos sobre el piso de piedra. El pasillo central estaba silencioso. Amalia caminó hacia la salida principal y entonces lo vio. Al pie de la escalera, a la derecha, una puerta, madera oscura, igual a las otras, pero con algo diferente que tardó un segundo en identificar. El pasador. Cerrado con llave, y la cerradura tenía el brillo mate de algo que se usa con regularidad, no para abrir, sino para asegurarse de que permanezca cerrado. Se detuvo. No era un cuarto de almacén. Los cuartos de almacén estaban en el ala trasera. Ella los recordaba bien. Este era parte del cuerpo principal de la casa, en el corredor donde estaban las habitaciones de huéspedes, donde alguna vez había estado su habitación. El pensamiento llegó tranquilo y devastador, como suelen llegar las cosas que uno lleva años sin permitirse pensar. Escuchó pasos detrás de ella. Era Francisca, la vieja paca, que cruzaba el pasillo con una bandeja encorvada y lenta, pero con esa expresión perpetuamente alerta de quien ha pasado décadas observando sin que nadie lo advierta. Cuando vio a Amalia parada frente a la puerta, algo en su cara cambió. Casi imperceptible. Casi. Paca, dijo Amalia, con voz baja. La anciana se detuvo. La miró. Señora Amalia, ¿qué hay en ese cuarto? Un silencio.
Francisca bajó los ojos hacia la bandeja, los levantó de nuevo. Y en ese movimiento breve había algo que Amalia no supo leer del todo. Culpa quizás, o el peso de algo guardado durante demasiado tiempo. Eso tendría que preguntárselo al patrón, dijo la anciana en voz apenas audible. Te lo estoy preguntando a ti. Francisca volvió a bajar los ojos. Apretó la bandeja contra el pecho. No es mi lugar decirle, señora. Una pausa. Todavía no. Todavía no. Amalia la miró un momento más, sin presionar. Había algo en eso todavía que no era un cierre, sino una promesa, y ella era suficientemente inteligente como para reconocer la diferencia. Está bien, Paca. Siguió caminando hacia la salida. Cruzó el patio ya en penumbra, pasó el portón, tomó el camino de los álamos de regreso al pueblo. Caminó los 20 minutos con los ojos al frente, igual que en la mañana. Pero esta vez no pensaba en el documento. Pensaba en una puerta cerrada con llave, en los ojos bajos de una vieja empleada, en ese todavía dicho en voz de susurro, y pensaba, aunque no quería, en lo que podría haber adentro. Braulio Serrano llegó a la hacienda al día siguiente, a media mañana, montado en un alazán nuevo que costaba más de lo que cualquier hombre honesto de la región podía pagar sin explicaciones. Evaristo lo vio llegar desde el corredor y esperó sin bajar. Su hermano menor siempre había tenido ese talento particular para aparecer en los momentos en que menos se lo necesitaba, con esa sonrisa ancha y esa facilidad de palabra que desde niños había funcionado como puerta giratoria. Entraba por donde quería y salía antes de que nadie pudiera pedirle cuentas. ¡Evaristo! Braulio desmontó con un salto ágil, estiró los brazos como si llegara de un viaje heroico en lugar de 3 horas de camino. Hermano, estás igual de serio que siempre. Tú estás igual de ruidoso. Evaristo le dio la mano. Pasa. Se instalaron en el estudio. Francisca trajo café y se retiró con esa silenciosidad suya que Braulio nunca había sabido apreciar. El hermano menor se acomodó en el sillón frente al escritorio con la soltura del que considera que todo lo que ve le pertenece un poco. Y habló de negocios durante un rato. Tierras al oriente que estaban baratas, un socio de la ciudad con quien quería que Evaristo se reuniera, una deuda vieja que se podía resolver con un intercambio conveniente. Evaristo escuchó, respondió lo necesario. Conocía ese ritmo. Braulio siempre llegaba con 3 temas de relleno antes de llegar al que realmente lo había traído. El cuarto tema llegó cuando el café ya estaba frío. Me dijeron en el pueblo que Amalia Quiroga está de vuelta. Braulio lo dijo con un tono cuidadosamente casual, mirando el fondo de su taza. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Y qué quiere? Un documento de su madre. Está revisando el archivo. Braulio asintió despacio, demasiado despacio, con esa cadencia que usaba cuando procesaba información que ya tenía, pero fingía recibir por primera vez. ¿Y la vas a dejar quedarse hasta encontrarlo? No encontró nada ayer, volverá hoy. Evaristo lo miró. ¿Por qué? Por nada. Una sonrisa rápida. Solo me parece innecesario que se quede rondando por aquí. Tú ya la conoces, hermano. Esa mujer siempre tuvo sus propios intereses muy claros. No creo que un documento sea la única razón por la que volvió. Evaristo no respondió de inmediato. Estudió la cara de su hermano, la sonrisa fácil, los ojos que no terminaban de quedarse quietos en ningún lugar. Y sintió algo que no supo nombrar exactamente. No era una idea nueva. Era más bien la versión adulta de una incomodidad que había tenido otras veces en otras conversaciones con Braulio, sin nunca haberle dado forma. Ella está aquí por el documento, dijo Evaristo con tono que cerraba el tema. Cuando lo encuentre, se va. Braulio levantó las manos en señal de paz. Como tú digas, tú eres el patrón.
Amalia llegó a la hacienda poco después del mediodía. Evaristo la vio entrar al patio desde la ventana del estudio y estuvo a punto de quedarse ahí, detrás del vidrio, dejando que Jacinto la atendiera como el día anterior. Pero algo no supo decir que, quizás la misma disciplina terca que lo hacía revisar personalmente cada rincón de sus tierras, lo hizo bajar. La encontró en el patio cruzando hacia el ala del archivo. Ella lo oyó y se detuvo. Don Evaristo. Señora Quiroga. ¿Encontró algo ayer? Nada todavía. Las carpetas del año que busco tienen algunas piezas incompletas. Jacinto puede ayudarla a ubicar si hay cajas en el depósito trasero con material de ese periodo. Se lo agradezco. Iban a separarse ahí. Él hacia el corredor, ella hacia el archivo, cuando la voz de Braulio llegó desde el corredor lateral, con ese volumen innecesario que usaba cuando quería que lo escucharan. Pero mira quién está aquí. Amalia se tensó. Fue algo pequeño, solo un endurecimiento mínimo en la línea de los hombros. Pero Evaristo lo vio porque estaba mirando exactamente ahí y porque conocía ese cuerpo. Lo había conocido, con la presión involuntaria de quien alguna vez prestó atención a cada detalle de una persona. Braulio bajó los escalones del corredor con los brazos abiertos y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Amalia Quiroga. ¿Cuántos años, muchacha? Don Braulio. La voz de ella era plana, perfectamente controlada. No sabía que estaba de visita. Llegué esta mañana. Se detuvo a un metro de ella, con esa proximidad levemente excesiva que era su forma de recordarle a la gente que él decía las distancias. Evaristo me contó que andas buscando un papel viejo. ¿Qué viaje tan largo para un papel? Los papeles de herencia tienen su importancia, respondió Amalia sin mover un músculo. Usted lo sabe bien, estoy segura. Algo cruzó la cara de Braulio. Rapidísimo. Tan rápido que si Evaristo no hubiera estado mirando con esa atención nueva e incómoda que tenía desde la mañana, no lo habría notado. Pero lo notó. Una contracción breve alrededor de los ojos. No era incomodidad. Era algo más parecido al cálculo. Claro que sí, dijo Braulio, recuperando la sonrisa. Buena suerte con la búsqueda, entonces. Se alejó hacia los establos con ese paso despreocupado suyo, silbando algo bajo entre dientes. Amalia lo siguió con los ojos hasta que desapareció. Luego respiró una sola vez, profundo, y sin decir nada más continuó hacia el archivo. Evaristo se quedó parado en el patio. Miraba el espacio donde su hermano había estado. Miraba la puerta del archivo que se cerraba detrás de Amalia. Y en algún lugar entre esas dos imágenes, algo que había permanecido fijo y sin cuestionarse durante 17 años, empezaba, muy despacio, a moverse. No era todavía una duda. Era el lugar exacto donde una duda nace antes de tener nombre. El documento no estaba en el depósito trasero tampoco. Jacinto la había ayudado a revisar 3 cajas grandes de material sin clasificar, con esa paciencia tranquila suya que Amalia agradeció en silencio, porque no exigía conversación. Encontraron contratos de arriendo de 2 décadas atrás, registros de ganado, cartas comerciales con sellos borrosos, nada de lo que buscaba. Era casi la hora de la tarde cuando Jacinto fue llamado por uno de los peones, y Amalia quedó sola en el depósito, sentada en un cajón de madera con una carpeta abierta sobre las rodillas y la luz entrando oblicua por la puerta. Escuchó los pasos lentos antes de ver a Francisca. La anciana apareció en el umbral con un vaso de agua fresca, y ese aire suyo de quien llega sin prisa, porque sabe exactamente a dónde va. Miró a Amalia. Miró el depósito vacío, sin Jacinto, sin nadie más. Luego entró, dejó el vaso sobre una caja cercana y en lugar de retirarse, cerró la puerta detrás de ella. Amalia la miró. Paca.
Señora Amalia. La anciana juntó las manos sobre el delantal. Sus ojos, pequeños y oscuros y extraordinariamente vivos para su edad, tenían esa expresión que Amalia había reconocido el día anterior en el pasillo. El peso de algo que se lleva demasiado tiempo encima. Necesito contarle una cosa. Hace muchos años que necesito contársela. Y creo que Dios me está dando la última oportunidad antes de que me vaya de este mundo. Amalia cerró la carpeta despacio. Te escucho. Francisca respiró. No era el suspiro de alguien que busca palabras. Era el de alguien que por fin suelta el aire que ha retenido durante años. Cuando usted se fue de esta hacienda, empezó. Don Evaristo creyó que usted lo había traicionado. Que había hablado con el comprador de las tierras del sur a sus espaldas, que le había pasado información de los contratos privados del patrón a cambio de dinero. Eso fue lo que le dijeron. Una pausa. Eso fue lo que le dijo don Braulio. Amalia no se movió. Continúe, dijo, con una voz que ella misma no reconoció. Yo estaba ahí esa noche. La voz de Francisca era baja, continua, como agua que lleva mucho tiempo buscando por dónde salir. Estaba sirviendo en el corredor cuando don Braulio entró al estudio con esos papeles. Papeles que decían que usted había firmado, que tenían su nombre, su letra, o algo muy parecido a su letra. Y yo no supe qué decir porque era vieja y miedosa, y don Braulio me miró una vez, solo una vez, de esa manera que tiene de mirar cuando quiere que uno entienda que es mejor callarse. Amalia sintió algo frío expandiéndose desde el centro del pecho hacia afuera. No era sorpresa. Era algo más parecido a la confirmación de una sospecha que nunca se había permitido tener del todo. Porque tenerla habría significado revisarlo todo, absolutamente todo. Y eso era demasiado. Los papeles eran falsos, dijo. No era una pregunta. Eran falsos. Francisca asintió y en ese movimiento había años de vergüenza. Yo los vi de cerca cuando don Evaristo los dejó sobre el escritorio. Su letra era distinta, más rígida. Como copiada por alguien que sabe escribir, pero no escribe como usted escribe. Pero yo no dije nada, señora Amalia. Me quedé callada y dejé que el patrón la echara. Y eso es algo que he cargado todos estos años como una piedra aquí adentro. Se tocó el pecho con una mano abierta, y ese gesto fue más elocuente que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Amalia se levantó del cajón, no porque necesitara moverse. Sus piernas no estaban pidiendo nada, sino porque quedarse sentada en ese momento le resultó físicamente imposible. Se paró frente a la pequeña ventana del depósito que daba a un costado del patio donde se veían los establos en la distancia y miró hacia afuera sin ver nada. 17 años. 17 años de haberse convencido de que él la había expulsado porque era un hombre orgulloso e injusto que no se había tomado el trabajo de escucharla. 17 años de haber construido su vida sobre esa versión de los hechos, porque era la única que le permitía seguir adelante sin quebrarse. Él me falló. Yo no le fallé a él. Me fui con la cabeza en alto y eso es lo que importa. Y ahora esa versión crujía entera. Porque si los papeles eran falsos, él no había tomado una decisión injusta. Había tomado una decisión envenenada. Lo habían engañado. Le habían puesto en las manos una mentira tan bien construida que ni siquiera había tenido la oportunidad de dudar. Y ella tampoco. Porque cuando Evaristo la enfrentó esa noche, con esa frialdad que le había cortado el aire, ella había respondido con el mismo orgullo herido, con la misma muralla, sin preguntar, sin exigir pruebas. Porque el dolor no deja espacio para las preguntas y el orgullo menos todavía. Los dos fuimos idiotas, pensó. Y el pensamiento tenía un filo extraño que cortaba en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Él sabe? Preguntó sin voltearse. No, señora, nunca supo. ¿Braulio sabe que me lo estás contando?
No. Él cree que ya me llevé esto a la tumba. Amalia giró lentamente. Miró a la anciana. Sus ojos húmedos, sus manos todavía apretadas sobre el delantal, su cuerpo pequeño y cargado de años. Y sintió algo que no era rabia, aunque la rabia también estaba ahí. Era algo más complejo. Era el peso exacto de todo lo que se pierde cuando la verdad llega tarde. Gracias, Paca, dijo con voz quieta. Francisca asintió. Una sola lágrima le bajó por la mejilla arrugada y ella no la limpió. ¿Qué va a hacer?, preguntó la anciana. Amalia tomó la carpeta de la caja, la apretó contra el pecho y miró hacia la puerta. Lo que debía hacer hace 17 años, respondió. Preguntar. Braulio estaba en los establos cuando Amalia lo encontró. Estaba de espaldas, revisando las patas de su alazán con esa atención selectiva que le daba a las cosas que le importaban, sus caballos, sus negocios, su propia imagen. Y no escuchó llegar a Amalia hasta que ella estuvo a 2 metros y habló. Don Braulio. Él se irguió y se volteó con la sonrisa lista como siempre. Pero algo en el tono de esa voz, quieto, sin bordes sueltos, como una cuerda tirante, le borró la sonrisa antes de que terminara de formarse. Señora Quiroga, ¿ya terminó con el archivo? Todavía no. Amalia se detuvo frente a él. Pero encontré algo más importante que un documento. Braulio esperó. Sus ojos hacían ese movimiento pequeño de siempre, calibrando, midiendo distancias. Encontré a alguien que estuvo en el estudio de su hermano la noche que usted entró con esos papeles, dijo Amalia. Alguien que los vio de cerca. Alguien que conoce la diferencia entre letra y una copia torpe de letra. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, Amalia vio pasar por la cara de Braulio Serrano algo que nunca le había visto. El cálculo fallando. El engranaje buscando una salida y no encontrándola a tiempo. No sé de qué me habla, dijo él, con una calma que ya costaba más que antes. Sí sabe. Amalia no levantó la voz. No la necesitó. Fabricó los papeles. Los llevó al estudio de su hermano y le hizo creer que yo lo había traicionado. ¿Por qué, don Braulio? Porque le molestaba que Evaristo tuviera a alguien. Porque una mujer de peón en esta hacienda era una afrenta a su apellido, o simplemente porque sin mí usted tenía más influencia sobre él. Eso es una acusación muy seria, dijo Braulio, y ahora la voz tenía un filo nuevo, una advertencia envuelta en terciopelo. Y las acusaciones serias necesitan pruebas, señora. No el chisme de una vieja empleada que ya no recuerda bien lo que vio hace 20 años. 17. Lo que sea, se cruzó de brazos. Nadie le va a creer. Quizás. Amalia sostuvo su mirada sin moverse. Pero eso ya no es su decisión. Fue entonces cuando escucharon los pasos, lentos, regulares. El ritmo inconfundible de un hombre que no apura el paso, porque no necesita apurarlo. Evaristo apareció en la entrada del establo. Nadie habló. Había en su cara una expresión que Amalia no le había visto antes. No en todos los años que lo había conocido, no en el reencuentro de 2 días atrás. Era la expresión de alguien que llega tarde a una conversación, pero que ha escuchado suficiente desde afuera para entender que el suelo bajo sus pies no es el mismo de hace 5 minutos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. Su voz era baja y perfectamente quieta, que era exactamente como sonaba Evaristo Serrano cuando algo lo afectaba de verdad. Braulio abrió la boca. Amalia no le dio tiempo. Le estaba preguntando a su hermano por qué fabricó los papeles que usó para convencerlo de echarme. El silencio que cayó sobre el establo era de los que pesan. Evaristo miró a Amalia. La miró durante un segundo que se estiró de una forma extraña, como si el tiempo necesitara más espacio del habitual para contener todo lo que ese segundo tenía adentro.
Luego miró a Braulio. Su hermano estaba sonriendo de nuevo. Era una sonrisa más pequeña que antes, más tensa, pero sonrisa al fin. Hermano, la mujer está... Cállate. Dos palabras, dichas con una calma tan absoluta que sonaban más duras que un grito. Braulio se calló. Evaristo caminó hasta el centro del establo. Se detuvo entre los dos, aunque no miraba a ninguno en particular. Miraba al piso, con esa concentración hacia adentro de quien está revisando algo muy velozmente, comparando, recalculando. Los papeles, dijo sin levantar la vista. Tenían tu letra, Braulio. Ahora que lo pienso. Tenían tu letra tratando de ser la de ella. Una pausa. Yo lo noté esa noche. Lo noté y me dije que estaba equivocado porque no quería tener razón. Porque si tenía razón, eso significaba que... No terminó la frase. No necesitó terminarla. Braulio intentó una última vez. Evaristo, escúchame. Yo lo hice por ti. Esa mujer no era... Te dije que te callaras. Evaristo levantó los ojos. Y lo que había en esos ojos oscuros no era rabia, exactamente. Era algo más frío y más permanente que la rabia. Era la mirada de un hombre que acaba de entender el tamaño exacto de lo que perdió y que está calculando quién se lo quitó. Vas a salir de esta hacienda hoy. Llevas tu caballo, llevas lo que trajiste y te vas. Lo demás... Las tierras del Oriente, el dinero del banco, los negocios que hiciste usando mi nombre estos años, eso lo vamos a revisar con calma. Pero hoy te vas. Braulio abrió la boca una vez más. Miró a su hermano. Miró a Amalia. Y debió haber visto algo en las caras de ambos que le indicó que no había ninguna rendija por donde entrar. Porque finalmente cerró la boca. Desató su alazán del poste con manos que no estaban del todo quietas y salió del establo, sin decir una palabra más. Sus pasos se alejaron por el patio, y entonces el establo quedó en silencio. Evaristo y Amalia solos. Él seguía mirando el piso. Ella lo miraba a él. La luz de la tarde entraba sesgada por los ventanales altos del techo y ponía sobre todo el heno, la madera, el polvo en el aire, esa calidad dorada y quieta de los momentos que uno sabe, mientras los vive, que no va a olvidar. Evaristo levantó la vista. Había en su cara algo que Amalia no supo nombrar de inmediato. Vergüenza, sí. Rabia consigo mismo también. Pero debajo de todo eso, en el fondo, algo mucho más viejo y mucho más simple que ninguna de las dos cosas. Amalia, dijo, solo eso. Solo su nombre, pero dicho de una manera que lo convertía en algo distinto a un hombre. Ella sostuvo su mirada. 17 años, Evaristo. Él asintió, despacio, con el peso exacto de cada uno de esos años en ese movimiento. Lo sé. No había nada más que decir ahí. No todavía. Algunas cosas necesitan espacio antes de poder ser dichas. Y ambos lo sabían, y por eso ninguno habló más. Afuera, en el camino, se escuchó el galope del alazán de Braulio alejándose. No hablaron durante la cena. No porque hubiera tensión entre ellos, o no solo por eso, sino porque había demasiado que decir, y ninguno de los dos sabía todavía por dónde empezar. Francisca sirvió la mesa en silencio, con esa sabiduría suya de no preguntar nada. Y Amalia y Evaristo comieron frente a frente con el ruido de los cubiertos y el viento afuera llenando el espacio donde deberían haber ido las palabras. Cuando terminaron, Evaristo se levantó. Quiero mostrarte algo. No era una pregunta. Tampoco era una orden, era algo intermedio, dicho con una voz que Amalia no le recordaba. Más baja, más sin protección, como si la capa de formalidad que había usado desde su llegada se hubiera gastado completamente con los eventos de la tarde. Ella se levantó sin decir nada y lo siguió. Cruzaron el pasillo central. La casa estaba quieta.
con esa quietud particular de las casas grandes, cuando la noche ya entró y los empleados se han retirado a sus cuartos. Las lámparas del pasillo daban una luz cálida y escasa que hacía que todo pareciera más íntimo de lo que Amalia hubiera querido que pareciera en ese momento. Se detuvieron al pie de la escalera. A la derecha, la puerta. Evaristo sacó una llave del bolsillo de su chaqueta. Era pequeña, de hierro oscuro, y la sostuvo un momento antes de usarla. No con duda, sino con el gesto de alguien que está a punto de hacer algo que ha postergado mucho tiempo y necesita ese segundo final para terminar de decidirlo. Introdujo la llave. La cerradura giró con un sonido seco y claro. Empujó la puerta. El cuarto estaba oscuro. Evaristo encendió la lámpara del pasillo y su luz entró oblicua, apenas suficiente para revelar los contornos de las cosas. Amalia miró desde el umbral. Era su cuarto, el mismo, exactamente el mismo. La cama contra la pared del fondo, con la colcha bordada de flores pequeñas que había elegido ella misma en el mercado del pueblo un domingo de hacía 20 años. El espejo ovalado sobre la cómoda de madera clara. La silla de mimbre junto a la ventana donde se sentaba a leer en las tardes. La jarrita de cerámica azul sobre el alféizar. Todo estaba en su lugar. Todo estaba limpio. No era el polvo y el abandono de un cuarto cerrado. Era el orden cuidadoso de un cuarto que alguien había seguido atendiendo. Las sábanas estaban lavadas. La cómoda sin polvo. El espejo sin vaho. Alguien había entrado a limpiar, a ordenar, a mantener cada cosa exactamente donde Amalia la había dejado, como si la habitación estuviera esperando que ella regresara a ocuparla cualquier tarde. Amalia puso una mano en el marco de la puerta. No entró todavía. No podía entrar todavía. Evaristo, dijo, y su voz salió diferente a todas las voces que había usado en los últimos 3 días, sin armadura, sin cálculo, sin distancia. ¿Cuánto tiempo lleva así? Él estaba de pie a su lado, mirando el cuarto con esa expresión nueva que ella todavía estaba aprendiendo a leer. 17 años, respondió. Evaristo no había entrado a ese cuarto en todo ese tiempo. Lo había mandado limpiar. Una vez al mes, Francisca entraba con sus trapos y su cubo de agua y lo dejaba igual que siempre. Y él nunca le había pedido que lo hiciera, ni tampoco que dejara de hacerlo. Había sido un acuerdo tácito entre los dos, sin palabras, de esos que solo son posibles entre personas que llevan muchos años conociéndose. Ahora estaba parado en el umbral mirando el cuarto y era como mirarse en un espejo que reflejaba no su cara, sino sus decisiones. Todo lo que había hecho y no hecho. Todo lo que había guardado sin admitir que lo guardaba. Ese orgullo suyo tan grande, tan bien construido, que le había servido de muro durante 17 años y que ahora, con Amalia a su lado y la verdad ya dicha en voz alta, empezaba a parecerle simplemente una habitación vacía, disfrazada de fortaleza. No había trancado ese cuarto por rencor. Lo había trancado porque abrirlo era admitir que algo seguía vivo adentro. Y era más fácil trancarlo y guardar la llave que reconocer que había expulsado a la única persona que había querido de verdad. Y que en algún lugar debajo de todos esos años de silencio y tierra y cuentas del mes, eso todavía le dolía exactamente igual que el primer día. La miró. Amalia estaba de pie en el umbral, con la mano en el marco y los ojos recorriendo cada rincón del cuarto, con una expresión que Evaristo reconoció porque era la misma que él había tratado de no tener frente al espejo algunas madrugadas. La de alguien que está calculando el tamaño exacto de lo que pudo haber sido. ¿Por qué?, preguntó ella sin mirarlo. Era una pregunta pequeña con demasiadas respuestas posibles. Y los dos lo sabían. Evaristo tardó. No porque no supiera qué decir, sino porque decirlo significaba bajar el último tramo de ese muro
y el último tramo siempre cuesta más que todos los anteriores juntos. Porque no sabía cómo deshacerme de lo que sentía, dijo al fin. Y cerrar esa puerta era lo más cerca que podía estar de intentarlo. Amalia giró la cabeza hacia él, sus ojos oscuros, directos, los mismos de siempre. Lo miraron durante un momento largo y quieto. Y en ese silencio pasaron 17 años. El dolor, el orgullo, la distancia construida ladrillo a ladrillo por los dos. Las palabras que nunca se dijeron porque ninguno se había permitido ser el primero en decirlas. Evaristo respiró. Y entonces hizo lo que no había podido hacer en 3 días de formalidad y muros y distancias calculadas al centímetro. Preguntó, ¿aún me amas? La pregunta cayó en el silencio del pasillo como una piedra en agua quieta, y los dos sintieron las ondas expandiéndose hacia afuera, tocando cada pared, cada rincón, cada año guardado en ese cuarto cerrado. Amalia lo miró y no respondió todavía. Amalia entró al cuarto. No porque necesitara alejarse de él, sino porque necesitaba moverse, porque quedarse quieta en ese umbral, con esa pregunta flotando entre los dos, era más de lo que su cuerpo sabía sostener sin hacer algo con las manos, con los pies, con el espacio. Caminó hasta la ventana. La jarrita de cerámica azul estaba ahí, exactamente donde la había dejado. La tocó con la punta de los dedos. El frío familiar de la cerámica, la curva de la asa, y sintió algo romperse muy adentro, silencioso y limpio, como cuando se rompe el hielo de un río en primavera y el agua empieza a moverse de nuevo. 17 años, Evaristo, dijo sin voltearse. 17 años en los que me convencí de que te había odiado, de que lo que sentía por ti era rabia y nada más que rabia, y que eso era suficiente para seguir adelante. Hizo una pausa y funcionó. La rabia funciona muy bien durante mucho tiempo si uno le da de comer todos los días. Si uno se levanta por las mañanas y se recuerda a sí mismo por qué está enojado. Si uno construye una vida entera sobre ese enojo como si fuera un cimiento sólido. Evaristo había entrado al cuarto detrás de ella. Estaba parado junto a la puerta sin acercarse, dejándole el espacio que ella estaba tomando. Lo escuchaba respirar. Pero hay noches, continuó Amalia, y su voz cambió de textura, más baja, más sin protección, en que uno se queda quieto y en silencio y la rabia no alcanza. Y lo que queda debajo, cuando la rabia no está, eso nunca cambió de forma. Se volteó. Lo miró desde el otro lado del cuarto, él junto a la puerta, ella junto a la ventana, el mismo espacio pequeño de siempre entre los dos. Y por primera vez en 3 días no había distancia calculada. Era simplemente la distancia real. La que existía, la que ambos podían cruzar o no cruzar, y esa decisión estaba ahí, en el centro del cuarto, esperando. Sí, dijo, una sola sílaba, pero dicha de una manera que no dejaba nada sin responder. Evaristo sintió esa palabra en algún lugar que no era exactamente el pecho, pero que estaba cerca. Sintió el muro. Ese muro suyo de 17 años, de orgullo y silencio y puertas trancadas, agrietarse desde la base con un sonido que nadie más podría haber escuchado, porque era completamente interior. Y sin embargo dolió, porque los muros, cuando caen, no distinguen entre lo que protegían y lo que aplastaban. No tengo derecho a pedirte nada, dijo. Su voz era la más honesta que había usado en años, quizás en toda su vida. Lo sé. No pregunté cuando debí preguntar. No dudé cuando debí dudar. Te eché de esta casa con una prueba falsa y el orgullo de un hombre demasiado terco para admitir que tenía miedo. ¿Miedo de qué? La pregunta de Amalia era directa, sin trampa.
genuinamente curiosa. Él lo notó y por eso respondió con la misma honestidad. De quererte tanto. Una pausa corta. Siempre me pareció demasiado. Lo que sentía por ti era demasiado grande para un hombre que había aprendido toda la vida que los sentimientos grandes son peligrosos. Entonces, cuando Braulio llegó con esos papeles, se detuvo, respiró. Una parte de mí los creyó porque quererlos creer era más fácil que seguir teniendo tanto miedo de perderte. Amalia lo miró durante un momento largo. Eso es lo más honesto que te he escuchado hablar en toda tu vida, Evaristo Serrano. Algo en la comisura de sus labios se movió. No era amargo. Era casi un atisbo de esa sonrisa que él recordaba. La pequeña y torcida que aparecía cuando ella encontraba algo simultáneamente absurdo y verdadero. Llegó tarde con la honestidad, dijo él. Sí. Amalia cruzó los brazos, no como defensa, sino como quien se abraza a sí mismo mientras piensa. Los dos llegamos tarde. Yo también me fui sin pelear, sin exigir que me explicaras, sin insistir en que me mostraras las pruebas. Me fui porque mi orgullo me dijo que si él no me creía sin pruebas, entonces no merecía mis explicaciones. Hizo una pausa. Y eso también fue cobardía. Solo que la mía tenía mejor apariencia. Evaristo soltó el aire despacio. Había algo extraño y poderoso en esto. En los dos, diciéndose en voz alta lo que habían tardado 17 años en reconocerse a sí mismos. Como si la verdad necesitara testigo para volverse completamente real. Como si decirla frente al otro fuera el único acto que podía finalmente darle peso y forma y lugar en el mundo. Amalia se apartó de la puerta y caminó hacia el centro del cuarto. No hasta ella, solo hasta el centro, a mitad de camino. No sé si hay manera de recuperar lo que se perdió. No sé si tú quieres intentarlo, pero necesito que sepas que este cuarto no lo guardé por costumbre ni por olvido. Lo guardé porque cada vez que pensé en mandarlo a vaciar, algo adentro de mí se negaba. Y durante años me dije que era terquedad, que era orgullo, que era cualquier cosa menos lo que realmente era. ¿Y qué era? Preguntó ella en voz baja. Esperanza. La palabra le costó, pero salió entera. La clase de esperanza que uno no se permite nombrar, porque nombrarla es admitir que todavía duele. Pero estaba ahí. Todos estos años, detrás de esa puerta, estaba ahí. Amalia descruzó los brazos. Caminó, no rápido, despacio, como quien mide cada paso porque cada paso importa. Porque este no es el tipo de distancia que se cruza corriendo, sino el tipo que se cruza con plena conciencia de lo que significa cruzarla. Se detuvo frente a él. De cerca, Evaristo podía ver todo lo que los años le habían dado a esa cara. Las líneas finas alrededor de los ojos, la firmeza nueva en la mandíbula, esa calidad particular de las personas que han cargado cosas difíciles y no han dejado que las doblaran. Era más hermosa que a los 21 años, no de otra manera, de la misma manera, pero más. Amalia levantó una mano y la apoyó, abierta y quieta, en el centro del pecho de él. Aquí también, dijo, simplemente. Evaristo miró su mano, puso la suya encima, grande y callosa, y un poco torpe con los gestos que no eran de trabajo. Y por primera vez en 17 años, ninguno de los dos tuvo nada que guardar. El cuarto que había esperado tanto tiempo, en silencio, con la paciencia de las cosas que pertenecen a alguien, aunque ese alguien no esté, los rodeaba como si siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. Como si la colcha bordada y el espejo ovalado y la jarrita de cerámica azul hubieran estado contando los años, no con tristeza, sino con esa fe quieta y obstinada de lo que espera sin rendirse. Afuera, el viento movía los álamos del camino.
Adentro, nada se movía. Y en ese silencio tan lleno, los dos supieron que el camino de regreso, aunque largo y aunque difícil, comenzaba exactamente ahí. En ese cuarto guardado, en esa mano sobre el pecho, en esas dos personas que por fin habían dejado de tenerle miedo a lo que sentían. La mañana siguiente amaneció con ese cielo limpio y alto que solo tienen los días que no saben todavía lo importantes que van a ser. Amalia no había regresado a la pensión del pueblo. Francisca le había preparado un cuarto, no su cuarto. Ese era un umbral que ambos habían cruzado con los ojos abiertos y que no necesitaba apurarse más, sino el cuarto de huéspedes del ala izquierda, con sábanas frescas y una jarra de agua en la mesita. Y Amalia había dormido ahí, en esa cama desconocida, con la extraña ligereza de alguien que ha dejado caer algo muy pesado que llevaba tanto tiempo cargando que ya no lo notaba, hasta que lo soltó. Durmió bien. Eso también era una respuesta. A media mañana, Evaristo reunió a los hombres de la hacienda en el patio central. No era algo que hiciera con frecuencia. Los convocaba cuando había decisiones importantes, cuando cambiaba algo en el orden de las cosas, cuando necesitaba que sus trabajadores escucharan algo directamente de su boca y no por el teléfono roto de los rumores del pueblo. Los peones llegaron desde los corrales, desde el granero, desde los campos cercanos, y se acomodaron en el patio con esa mezcla de respeto e intriga que produce una convocatoria inesperada. Jacinto estaba al frente, con el sombrero entre las manos, mirando a Evaristo con una expresión que no era sorpresa. Jacinto hacía mucho que había dejado de sorprenderse de las cosas importantes, sino algo más parecido a una satisfacción tranquila y larga. Francisca estaba en el corredor, con el delantal limpio del domingo y tenía los ojos brillantes. Evaristo salió de la casa con Amalia a su lado, no tomados de la mano. Eso vendría después, con el tiempo, con la calma que merecía. Pero juntos, con esa proximidad que no necesita contacto para decir lo que dice, que habla sola por la manera en que dos cuerpos se orientan el uno hacia el otro cuando llevan mucho tiempo sabiendo que ahí es donde pertenecen. Los hombres los miraron. Algunos se removieron. Hubo un murmullo bajo que se apagó solo. Evaristo habló. Muchos de ustedes llevan años en esta hacienda. Su voz era la de siempre, pareja sin adornos, directa. Conocen estas tierras, conocen cómo trabajo, saben que no soy hombre de muchas palabras cuando no hacen falta. Hizo una pausa. Hoy hacen falta. Nadie se movió. Esta mañana quiero que sepan que la señora Amalia Quiroga vuelve a esta hacienda, no de visita. Miró a Amalia un instante, brevísimo, con algo en los ojos que los hombres del patio no habían visto nunca en ese hombre y que por eso mismo no olvidarían. Vuelve a quedarse si ella lo decide, y espero que lo decida. El silencio duró exactamente el tiempo justo. Después Jacinto se puso el sombrero, asintió una vez con esa lentitud suya que valía más que un discurso y empezó a aplaudir. No fuerte, pausado, genuino. El aplauso de un hombre que no aplaude nunca, y por eso este significaba todo. Los demás siguieron. Amalia miró al patio lleno de manos aplaudiendo y de caras que sonreían con esa franqueza sin pretensiones de la gente que trabaja la tierra, y sintió algo que no había sentido en 17 años. La sensación exacta de estar parada en el lugar correcto. Se volvió hacia Evaristo. Él la estaba mirando, con esa quietud suya, con los ojos oscuros que ya no guardaban nada, o guardaban todo, pero ya no como un muro, sino como un hogar. ¿Lo decides?, preguntó él en voz baja, solo para ella. Amalia miró el patio, los álamos al fondo, la silueta de la hacienda contra el cielo limpio de la mañana. Miró a Francisca en el corredor, que ya no podía disimular las lágrimas y había dejado de intentarlo.
Miró a Jacinto con su sombrero puesto y su aplauso quieto. Y luego lo miró a él. Ya lo decidí, dijo. Y esa vez ninguno de los dos esperó más. Hay amores que el tiempo no apaga. Solo los entierra bajo el orgullo y el silencio. Y esperan con la paciencia de los cuartos guardados y las llaves que nadie termina de tirar a que alguien tenga el valor de abrir la puerta. ¿Cuántos años crees que necesitaron Evaristo y Amalia para volver a encontrarse? ¿Tú habrías regresado o el orgullo te lo había impedido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. Y si esta historia te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita.